Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches, bendiciones. Un viernes más con ustedes aquí a través de este Facebook Live. Bienvenido a las personas que se van a estar conectando, así como las que, verdad, van a ver este programa más adelante. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes un viernes más de reflexión bíblica. Bendiciones, bendiciones a todos. Y esta noche vamos a tener una reflexión tal vez un poquito corta. Por eso es que me gusta estos tiempos de reflexión, porque a veces, verdad, es conforme Dios vaya poniendo en nuestro corazón. Pero bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a esta Facebook Live de reflexión bíblica. Les saluda, verdad, como ya saben, hermana Jessica. Ahorita vengo llegando hoy me tocaba visita a la cárcel, a la juvenil. ¿Verdad? Tengo unas visitas que hago 2 veces por mes a la cárcel de aquí del estado, del condado donde yo vivo. Y pues lo hacemos con el propósito de poder alentar a la juventud que es, pues por alguna razón, verdad, una mala decisión, llegaron a estar en ese lugar. Y son experiencias bastante que nos ayudan a crecer, que nos ayudan, verdad, más que todo a valorar la libertad, porque las personas que están dentro de una prisión, verdad, es lo que más les agobia, la pérdida de la libertad, porque pues están en un cuarto pequeño sin nada más que un colchón y una sábana. Entonces pues aprovechamos, verdad, que Dios nos dio la oportunidad y el contacto para poder entrar a la cárcel y predicar el evangelio de Cristo, decirle a ellos, a esas personas, a estos jóvenes, que en medio de la adversidad, verdad, está Dios para ayudarlos. Aunque algunos, verdad, tienen varios cuestionamientos, pero Dios es bueno. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline Pérez, bendiciones, gracias por estar ahí. Dios bendiga a mi hermana Luisa Monroy, bendiciones, gracias por el privilegio que me dan de poderles dar la palabra de Dios a través de este medio. También a mi hermano Edwin Humberto Orellana, hasta allá en Guatemala. Dios les bendiga. La verdad es que hace muchos años que no los veo, pero pues Dios nos da el privilegio, verdad, de podernos ver a través de este medio y ojalá que un día Dios me permita volver nuevamente allá a Guatemala y ver a esos viejos amigos, verdad, y poder compartir con ustedes personalmente. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos a la reflexión de esta tarde o de esta noche ya? Quiero que leamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17. Y dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Esta es la versión Reina Valera, pero más adelante vamos a estar viendo otras versiones. Entonces, la reflexión de esta noche, ¿por qué reflexión? Porque pues no es una prédica, es algo, es una plática entre usted y yo, es algo de venga para acá, platiquemos un ratito y a la vez, ¿verdad?, pensemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está queriendo dar a entender. Y esta noche, basado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17, yo quiero hablarles de un tema. Fíjese que yo miraba un post por ahí en las redes sociales y este post, o sea, este anuncio, lo que sea, ¿verdad?, decía que siempre hay y habrá una lucha entre la carne y el espíritu, y vencerá aquel que mejor sea alimentado. Y de ahí es donde se desprende estos versículos de la Biblia que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque
esta desea todo lo contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a la carne, y los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no hacen lo que quieren. Entonces yo me ponía a pensar acerca de este versículo, y basado en ese post que ponían, que dice que siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, y que vencerá el que mejor sea alimentado. Reflexionando acerca de esto, yo me puse a pensar y dije, siempre nosotros, las personas que hemos decidido en cierta manera decir que somos cristianos, pero verdad, cristianos verdaderos, que sigue, verdad, porque cristiano se desprende del significado seguidor de Cristo, y aquel que sigue a Cristo es imitador de Cristo, verdad, va a hacer las cosas que la palabra de Dios dice, porque cristianos todos somos. La mayoría de personas, cuando le preguntan, ¿y tú qué eres? ¿O qué religión tienes? Dicen, no, pues yo soy cristiano, y aunque no sea, aunque solamente se ponga el nombre, pero la verdad, verdaderamente los seguidores de Cristo, aquellas personas que nace en nuestro corazón querer hacer lo que Dios ha dejado en su palabra, entonces siempre vamos a tener una batalla entre nuestra carne y el espíritu. Porque siempre nuestra carne va a querer hacer algo diferente a lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Y la verdad es que vamos a ser honestos, todos quisiéramos satisfacer los deseos de la carne. Porque aquel que diga que no, pues está mintiendo. Ya que mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo corruptible, seguiremos teniendo los deseos provocados por la carne. Eso que nos impulsa a hacer cosas que van en contra del espíritu. Muchas personas creen que por el hecho de estar en una congregación ya son más santos que otras personas. Pero la verdad, mientras estemos en este cuerpo corruptible, mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Siempre nuestra carne va a querer hacer todo lo contrario a nuestro espíritu. Pero pues de nosotros depende si cedemos o no cedemos a esos deseos. Porque dígame usted, las personas que antes, me voy a poner como ejemplo para no ofender a nadie, las personas que antes tuvimos, por decir así, que nos gustaban mucho las bebidas embriagantes, ¿verdad? Y las tomábamos muy seguidos, como que de cierta manera, al estar en algún lugar que nos llega ese aroma, siempre vamos a tener la inclinación a como que nuestra carne quisiera volver a eso. Y tal vez usted dirá, la hermana porque es una pecadora, pero yo oro 24 horas al día y ayuno 24 horas al día, y a mí no hay nada que me tiente, yo soy súper espiritual. Eso es mentira. Mientras nosotros estemos en esta carne, en este cuerpo corruptible, siempre va a haber una batalla, siempre va a haber una lucha, y va a salir ganador a la que alimentemos más. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, y aún así vamos a enfrentar luchas. ¿Cómo alimentamos la carne? Bueno, la dejamos de ociosa, nos quedamos, ¿verdad?, ahí viendo cosas que no debemos de ver en las redes sociales, en el internet, y cosas así. O sea, ya no somos unos niños para no saber diferenciar entre lo que es un deseo de la carne y lo que se opone, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es renovado, nuestra alma encuentra salvación, pero nuestra carne seguirá siendo la misma, con la única diferencia que ahora ya no vivimos para satisfacerla, ya no vivimos para hacer lo que nosotros queremos. Inclusive el apóstol Pablo decía, yo hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo puedo hacer. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo y decidimos verdaderamente convertirnos en unos verdaderos seguidores de Él, entonces
Nuestro espíritu es renovado, nuestra alma encuentra salvación, pero nuestra carne sigue siendo la misma. Con la única diferencia, le repito, que ahora ya no vivimos para hacer lo que la carne quiere, sino que, ¿verdad? Vivimos para contradecirla y agradar a los deseos del espíritu, que esos son los que provienen de Dios. El apóstol Pablo le describía a los Gálatas y les hacía ver la importancia de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y es que los deseos de la carne son engañosos. Te presentan una satisfacción momentánea que luego de ser consumada produce un arrepentimiento instantáneo de aquellos momentos que anhelábamos hacer. ¿No se ha dado cuenta que para cometer un error, un pecado, es en un momento? Y tanto que pasamos pensando en que si lo hacemos o no, pero a la vez, si usted se da cuenta, nos trae una satisfacción momentánea, algo que no es duradero, algo que lo único que nos va a acarrear al final del día es culpabilidad, es tristeza por haberle fallado a Dios. Entonces, este proceso de andar en el Espíritu no es fácil. Y solamente lo lograremos cuando comencemos a llenarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. El viernes pasado yo hablaba con ustedes de la importancia de la adoración, de la importancia de estar conectados con Dios, de la importancia de no desconectarnos de Dios, porque cuando nos desconectamos de Dios, entonces también nuestra carne empieza a desviarnos, empieza a pedirnos cosas que van contra el espíritu, contra las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, andar en el espíritu no es creerse súper espiritual. Muchas personas han confundido esto, ya con una hora que oran todos los días, ya creen que, ¿verdad? No pueden ni saludar a otros hermanos por temor a que le quiten la santidad. No es creer que anda volando y que solo le falta la aureola. Andar en el espíritu no es esto. Andar en el espíritu es evitar los deseos de la carne. Es evitar que estos tomen mayor posesión que el espíritu en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Algunos, por nombrar así: envidia, rencor, odio, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Estas cosas las menciona la Biblia. Pero vencer estas cosas y otras más solamente las lograremos a través de una relación personal, a través de una relación verdadera con Dios. Acuérdense, las personas que me ven seguido en estos en vivos, siempre les he dicho que una relación con Dios o una verdadera, un verdadero cristianismo no se logra solamente estando los domingos o los 7 días de la semana sentado en una congregación. Hay muchas personas que tienen años de estar sentados en una congregación, pero no ha habido un cambio de verdad en sus vidas. Aún la carne les domina, aún persiguen los deseos de la carne, aún estas cosas que son contra el espíritu están dentro de ellos. Tales son envidia, rencor. Hay personas que tienen 30 años de estar sentados dentro de una banca de una congregación y siguen odiando a su prójimo, siguen envidiando lo que otras personas tienen, siguen siendo enemigos, siguen teniendo pleitos, siguen teniendo contiendas, siguen sembrando disensiones entre otras personas. Entonces, el proceso de andar en el espíritu no es fácil. Y solamente lo vamos a lograr cuando comencemos a llenarnos de la presencia de Dios. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es como cuando usted siembra una planta. Usted tiene que cuidarla, tiene que regarla, tiene que darle los cuidados necesarios para que esta planta pueda crecer fuerte, para que esta planta dé su fruto al tiempo que tiene que darlo. Entonces, nuestra vida espiritual hay que cultivarla a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la obediencia, que eso nos está costando bastante hoy en día. Nadie, absolutamente nadie puede decir que anda en el espíritu cuando realmente no mantiene una vida diaria de oración.
porque la oración es el combustible que el cristiano necesita para poder vencer todas estas cosas. Entonces, nadie puede decir que vive conforme al Espíritu si no dedica tiempo para meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mapa que el creyente necesita para poder heredar la vida eterna. Nadie puede decir que vive una vida espiritual si sus pensamientos no agradan a Dios. Y esos son algo que solamente Dios y nosotros conocemos. Entonces nosotros, amén, nosotros somos los únicos que podemos autoexaminarnos y saber quién está venciendo en esta lucha, si nuestra carne o nuestro espíritu. El andar en el Espíritu es vivir conectado al Señor, a Dios. Es analizar cada cosa que vamos a hacer durante el día, si en realidad va a ser agradable o no va a ser agradable a Dios. Es negarse a lo que realmente quisiéramos hacer, pero va en contra de la voluntad de Dios. Hay cosas que yo quisiera hacer, hay decisiones que yo quisiera tomar, pero cuando las medito yo sé que van en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas personas le piden a Dios, pero no están esperando en sí realmente la voluntad de Dios, sino que la voluntad que ellos quieren que Dios haga para ellos. Entonces, andar en el Espíritu no es fácil, pero se puede. Tampoco se puede fingir, porque una persona que anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne, empieza a mostrar frutos verdaderos. Bendiciones, mi hermano Nelson. Empieza a dar frutos que dan a conocer a aquellas personas que nos rodean, que somos personas que tenemos y vivimos una relación con Dios a través de la oración, que cultivamos esa relación con Dios a través de la lectura bíblica, a través de vivir una vida recta delante de Dios. Y esto no significa que vivir en el Espíritu sea, ¿verdad?, que ya no queramos saludar a nadie porque nos pueden contaminar. Una persona que vive en el Espíritu siente empatía hacia las demás personas que sufren o hacia las demás personas que el enemigo las tiene prisioneras de tantas cosas. Amén. Entonces, pensemos sobre esto. Yo me hacía esta pregunta y decía, si Jesús entra donde yo estoy a solas, ¿se avergonzaría de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando? ¿O se sentiría contento? Porque cuando estamos a solas o cuando creemos que nadie nos ve, hay veces que hacemos cosas que van en contra del Espíritu, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces yo me hacía esta pregunta y decía, si Jesús entrara en ese momento cuando yo estoy a solas con mi pensamiento, ¿verdaderamente agradaría lo que estoy pensando? ¿Agradaría a Dios lo que estoy pensando? Porque mucha gente aparenta tener una espiritualidad al máximo, pero tienen un pensamiento podrido por el enemigo. Entonces, ¿sabe que me gustaba una reflexión que oía por ahí? Que decía que cuando Dios nos quiere bendecir, Dios, amén, Dios te bendiga, William, cuando Dios nos quiere bendecir, dice que Dios nos da una idea. Y cuando el enemigo nos quiere destruir, nos da un mal pensamiento. Solo véalo así. Entonces, nosotros los cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, no, ¿me entiende? Usted me entiende la diferencia entre una cosa y la otra. Tenemos la responsabilidad de dar muerte a nuestra vieja naturaleza a través de la redención diaria. O de lo contrario, no podemos vivir una vida agradable delante de Dios. Aquellos que escuchan al Espíritu Santo no pensarán en cumplir los deseos de la carne, porque sus pensamientos están ocupados con la palabra de Dios. Sus caminos y sus propósitos son a través de lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros?
Porque este texto nos ordena andar en el Espíritu, lo que es Gálatas capítulo 6, versículo 16 y 17. Porque este texto nos dice que debemos de andar en el Espíritu. ¿Es que acaso Dios espera algo de nuestra parte? El texto es claro y está, ¿verdad? Es claro en decir lo que Dios espera de nosotros. Entonces, nosotros debemos de tratar de vivir en el Espíritu. ¿Sabe que lo primero que debemos notar es que en nosotros es que cuando vivimos en el Espíritu anhelamos buscar la presencia de Dios? Queremos estar en la presencia de Dios. Y es nuestra responsabilidad obedecer a Dios, lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Entonces, le decía que lo vamos a ver en diferentes versiones, pero todo conlleva lo mismo. Dice la Biblia Latinoamericana de 1995, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. La Biblia de las Américas dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y la traducción que a algunos les gusta, que es la Biblia Pechita, dice, digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Entonces, ¿qué conclusión podemos llevar con esto? Que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos carnales. Porque esto es así. La palabra de Dios nos explica en el versículo 17 del libro de Gálatas 5, que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, por eso es que le digo que al principio yo le decía que siempre va a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne va a querer hacer cosas que antes hacíamos, pero el Espíritu va a decir, no, eso no es correcto. Pero al final del día va a ganar aquel que alimentemos más. Y esto no quiere decir que andar en el Espíritu, se lo vuelvo a repetir, nos haga ser más espirituales que otras personas. No, esto de vivir en el Espíritu es una lucha constante, diaria, que el cristiano tiene que pelear diariamente en oración, diariamente con la lectura de la palabra. Y reconocer que mientras estemos en este cuerpo corruptible, siempre vamos a estar propensos a fallar. Discúlpenme, muchas personas no lo consideran así, pero somos humanos. No somos perfectos y no es una excusa. Entonces, si yo alimento al Espíritu, voy a desnutrir a los deseos pecaminosos y por ende voy a ir ganando terreno en esta batalla. Pero si por el contrario me dejo llevar por los malos deseos, el Espíritu disminuirá su influencia en mi vida. Y hay una no historia, pero sí hay una anécdota por ahí de un señor que tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro, ¿verdad? Así bien cliché. Entonces, y este señor dice esta anécdota que viajaba de pueblo en pueblo organizando carreras entre sus dos perros, ¿verdad? Y le hacía publicidad toda la semana, decía, tal día voy a estar en tal lugar y mis perros van a correr y haga sus apuestas a ver cuál de ellos dos va a ganar. Y pues la gente que le gustaba hacer las apuestas, dice que hacía apuestas, de a unos le apostaban al perro negro y otros le apostaban al perro blanco. Entonces, en cada ciudad donde él llegaba, se corría la voz. Y ¿verdad? De cuál de los dos perros había ganado en el pueblo anterior. Entonces la gente decía, bueno, el perro blanco ganó anteriormente, va a volver a ganar otra vez. Y toda la gente se avalanchaba a apostarle al perro blanco. Y oh, sorpresa, ese día perdía el perro blanco y ganaba el perro negro.
Cuando llegaba al próximo pueblo, ya la voz se había corrido que el perro negro había ganado en el pueblo anterior y la gente se iba a apostarle al perro negro y, oh sorpresa, el perro negro perdía. Entonces así pasaba en cada pueblo que iba, así pasaba, ¿verdad? Entonces una vez vino alguien que estaba intrigado, ¿por qué en un pueblo ganaba un perro y en el otro pueblo ganaba el otro perro del otro color? Entonces, esta persona que le hizo la pregunta sospechaba y decía, ¿será que tiene adiestrado a estos perros para que en un pueblo gane uno y en el pueblo gane otro? Y entonces este curioso se le acercó al Señor y le dice, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo hace usted para que un día gane un perro y el otro día gane el otro? A su conveniencia. Entonces el hombre muy sencillamente y muy simplemente le contestó, bueno, cuando quiero que gane el perro blanco, le doy de comer toda la semana y no alimento al perro negro. Pero cuando quiero que gane el perro negro, lo alimento toda la semana y no alimento al perro blanco. Entonces, ¿cuál es lo que podemos sustraer de esta anécdota? Que de esta misma manera funciona este principio bíblico de Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Cuanto más alimentemos nuestra vida espiritual, más alejados vamos a estar del pecado. Pero lastimosamente si hacemos lo contrario, pues sucederá todo lo contrario. La santificación es una obra que viene de Dios, pero aún así somos responsables en buscarla, desearla y practicarla. Para no satisfacer los deseos de la carne, tenemos que alimentar más al Espíritu. ¿Cómo vamos a alimentarlo? A través de la oración, a través de la búsqueda diaria de Dios, a través de una relación personal con Dios, a través de negarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que le decía al principio, hay una lucha, hay una confrontación entre nuestra carne y nuestro espíritu, y al final del día ganará aquel que alimentemos mejor. Lo mismo pasaba con esta anécdota de este señor, del dueño de estos dos perros. Cuando él quería que ganara el perro blanco, lo alimentaba bien toda la semana y no alimentaba al perro negro. Cuando él quería que el perro negro ganara, pues lo alimentaba toda la semana y no alimentaba al perro negro. Entonces, de esa misma manera funciona este principio bíblico. Cuanto más nosotros alimentemos nuestra vida espiritual, más alejados estaremos del pecado. Pero lastimosamente, si hacemos todo lo contrario, entonces será todo lo contrario. Así de sencillo. Y recuerde, vivir en el Espíritu no es ser más santo que otro. Esto es una lucha constante que tenemos que enfrentar nosotros los creyentes. Y tenemos que tratar la manera de ganar. Tenemos que tratar la manera de que día con día seamos renovados. No quiere decir que usted nunca le va a fallar a Dios. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, siempre va a haber la posibilidad de fallarle a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta reflexión? Siempre hay y habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Siempre va a haber, mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber esa lucha. Pero vencerá aquel que mejor sea alimentado. Aquel al que le dediquemos más tiempo para alimentarlo, ese va a ser el que va a vencer. ¿Cuál quiere usted alimentar más? ¿La carne o el espíritu? Esa es una decisión que usted tiene que hacer. Esa es una decisión personal que usted debe de tomar. Entonces, es algo que solamente es algo que usted puede contestarse. Entonces, todos los momentos de nuestra vida tenemos esta lucha constante. Y por eso es que Jesús decía en su palabra, aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
No es fácil negarse a uno mismo, más cuando uno está acostumbrado a vivir una vida muy diferente a la que se vive dentro del Evangelio. Pero no es imposible. Por eso le digo, es una lucha constante que enfrentamos como creyentes. Es algo diario, pero al final ganará aquel que más tiempo le dediquemos. Este es un proceso de andar en el Espíritu, no es fácil, pero lo lograremos solamente cuando nos empecemos a llenar de la presencia de Dios, cuando empecemos a tener esos devocionales diarios, esa comunión intensa con Dios. Esto no es de creerse súper espiritual, no es de que creemos que ya andamos volando en los aires y con aureola incluida y todo. No, andar en el Espíritu es evitar satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos de la carne, como lo cita la palabra de Dios algunos, pero pues ya sabemos que son varios, esa envidia, ese rencor, ese odio, esas enemistades, esos pleitos, esos celos, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas las vamos a poder vencer solamente a través de una relación, de una comunión personal y verdadera con Dios. Amén. La santificación es una obra que viene de Dios, pero aún así somos responsables en buscarla, desearla y practicarla. Así que usted toma la decisión. Todos los días el creyente enfrenta un pleito entre la carne y el espíritu, una confrontación, una batalla, una lucha. Pero al final del día vencerá a aquella que mejor alimentemos. Y usted sabe cómo alimentar al espíritu y sabe cómo alimentar la carne. Así que se lo dejo de tarea. Padre, gracias por esta noche que me has permitido llevar esta reflexión a través de estas redes sociales. Dios mío, ha quedado más que claro, Señor, que el cristiano diariamente enfrenta una lucha entre su carne y su espíritu. Pero al final, Señor, ganará aquella que sea mejor alimentada. Padre, nos has dado la sabiduría para conocer, Señor, cuando las cosas son contrarias al espíritu. Señor, permítenos tener la sabiduría suficiente para poder hacer la mejor elección. Padre, que cada día nos preocupemos, Señor, y entendamos que es una responsabilidad propia alimentar a nuestro espíritu a través de la oración, a través de la búsqueda tuya, Padre, a través de esa relación, de esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vencer diariamente para que en aquel día podamos ser, Señor, merecedores de esa vida eterna, Padre. Te pido por cada persona que ha estado viendo este en vivo, Señor. Tú conoces, Padre, a cada uno de ellos, las luchas que ellos están enfrentando, Señor. Padre, toma el control en sus vidas, Señor, y ayúdalos, Señor, a vencer. Padre, ayúdanos a ser más que vencedores, como dice tu palabra, Señor, y que podamos llegar y presentarnos delante de ti, Señor, como verdaderos, Señor, adoradores y vencedores en ti, Padre. Danos la fortaleza, Señor. Aquel que se encuentra triste, oh Dios mío, trae gozo a su corazón. Aquel que está pasando por momentos difíciles, Señor, te pido que tú lo llenes de tu presencia y lo ayudes, Señor, a vencer en todo tiempo. Padre, si alguno te ha fallado, Señor, y su corazón está entristecido, Dios mío, hazle sentir que aún hay oportunidad para que pueda levantar sus manos y, Dios eterno, pedir el perdón necesario, Padre, y que tú, Señor, puedas restaurarle, puedas levantarle y puedas hacerle nuevamente una criatura nueva, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Así que recuerde, siempre hay y habrá una lucha entre la carne y el espíritu, pero al final del día vencerá aquella que alimentemos mejor. No se le olvide eso. Y usted toma la decisión cuál es la que va a alimentar mejor, si al espíritu o a la carne.
Dios me le bendiga y pase una buena noche.